La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana del despacho del notario cuando sostuve en mis manos temblorosas el sobremanila que contenía los últimos papeles de Guadalupe. 40 años de matrimonio cabían ahora en un puñado de documentos legales y una llave pequeña, oxidada, que el licenciado deslizó sobre el escritorio con una expresión que no supe descifrar entonces. Afuera, en las calles de Guadalajara, la vida seguía su curso indiferente mientras yo descubría que la mujer a quien había amado durante 4 décadas guardaba un secreto tan profundo que cambiaría para siempre el significado de cada lunes que habíamos vivido juntos. El notario carraspeó incómodo y murmuró algo sobre asuntos pendientes en el banco, pero yo apenas lo escuchaba porque en ese instante comprendí que el duelo verdadero no había comenzado aún. Lo que yacía enterrado no era solo Guadalupe, sino la versión de nuestra historia que yo había construido con tanta fe, con tanta ceguera. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarme hasta el final de este relato. No te arrepentirás. Mi nombre es Roberto Mendoza y tengo 68 años. Nací en un pueblito de Jalisco donde la tierra era generosa pero la vida, austera. Aprendí desde niño que el trabajo dignifica y que un hombre se mide por su palabra. A los 23 conocí a Guadalupe Torres en una feria patronal. Ella tenía 19, ojos color miel y una sonrisa que parecía contener todos los amaneceres que yo aún no había visto. Era hija de un comerciante modesto del centro y yo apenas un albañil con sueños de progreso. Nos casamos 6 meses después, con la bendición de nuestras familias y la promesa mutua de construir algo sólido, algo que durara. Los primeros años fueron de esfuerzo compartido. Guadalupe administraba cada peso con una habilidad que yo admiraba profundamente. Cuando por fin pude establecer mi propia constructora, ella insistió en llevar las cuentas personales. Decía que así yo podría concentrarme en hacer crecer el negocio sin preocuparme por los detalles domésticos. Fue ella quien sugirió que abriéramos una cuenta de ahorros, para el futuro, para cuando llegara el momento de descansar. Y fue ella quien estableció la rutina sagrada de los lunes. Cada lunes por la mañana, después del desayuno, Guadalupe se arreglaba con esmero. Se peinaba el cabello oscuro en un chongo impecable, se ponía su vestido más sobrio y tomaba su bolsa de piel que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario. Salía de la casa exactamente a las 9:30 y regresaba cerca del mediodía, a veces con el mandado, a veces solo con ese aire satisfecho de quien ha cumplido con un deber importante. Cuando le preguntaba qué tal en el banco, ella sonreía y respondía con naturalidad que todo estaba en orden, que nuestra cuenta crecía poco a poco, que algún día podríamos viajar o comprar esa casita en la playa con la que soñábamos. Nunca sospeché nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Guadalupe era la esposa ejemplar que todas las comadres del barrio admiraban. Asistía a misa los domingos, bordaba manteles para las fiestas, preparaba mole como nadie y mantenía nuestra casa como un santuario de orden y calidez. Cuando los negocios iban bien, ella celebraba conmigo. Cuando las cosas se ponían difíciles, me sostenía con palabras de aliento. Parecía genuinamente orgullosa de lo que habíamos logrado juntos, la casa propia, el negocio estable, el respeto de la comunidad. Tuvimos solo un hijo, Javier, que nació cuando llevábamos 5 años de casados. Guadalupe fue una madre dedicada, aunque a veces yo percibía en ella una especie de distancia emocional que nunca supe nombrar. Era cariñosa, sí, pero había algo contenido en sus abrazos, algo que yo atribuía a su naturaleza reservada. Javier creció sano y responsable, estudió arquitectura y ahora vive en Monterrey con su familia. Siempre pensé que Guadalupe y yo habíamos hecho un buen trabajo criándolo. Los años pasaron con esa cadencia predecible de las vidas tranquilas. Cumpleaños, aniversarios, navidades. Guadalupe envejecía con gracia y yo me enorgullecía de poder darle una vida cómoda después de tanto sacrificio inicial. Seguía yendo al banco cada lunes con la misma puntualidad de siempre. Era un ritual tan incorporado a nuestra rutina que dejó de llamarme la atención. Era simplemente lo que Guadalupe hacía los lunes, como yo hacía la ronda por las obras los martes o como íbamos a cenar tacos al puesto de Don Chuy los viernes. Hace 6 meses, Guadalupe comenzó a sentirse mal. Dolores de estómago que atribuyó a una gastritis crónica. Cuando finalmente la convencí de ir al médico,
El diagnóstico cayó sobre nosotros como un rayo en cielo despejado: cáncer de páncreas avanzado. Los doctores nos dieron entre 3 y 6 meses. Guadalupe recibió la noticia con una serenidad que me desconcertó. No lloró, no se quebró. Simplemente asintió como quien acepta una cita inevitable. Durante esos últimos meses, cuidé de ella con toda la devoción que un hombre puede dar. La acompañaba a las quimioterapias que apenas le daban respiro, le preparaba los caldos que ya no podía retener, le leía por las noches cuando el dolor no la dejaba dormir. Hablamos mucho en ese tiempo, o al menos yo hablé. Le recordaba nuestros mejores momentos, los viajes modestos que habíamos hecho, las risas compartidas. Ella escuchaba con una expresión que ahora, en retrospectiva, reconozco como culpa disfrazada de ternura. Una tarde, pocas semanas antes de morir, Guadalupe me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Me miró directamente a los ojos y pronunció unas palabras que entonces me parecieron el delirio de los analgésicos: Roberto, perdóname por todos los lunes. No entendí qué quería decir. Le acaricié el cabello y le aseguré que no había nada que perdonar, que había sido la mejor compañera que un hombre podía desear. Ella cerró los ojos y no volvió a mencionar el tema. Guadalupe murió un martes por la mañana, tranquila, en nuestra cama, con mi mano sosteniendo la suya. El funeral fue sencillo pero digno. Vinieron vecinos, amigos de toda la vida, familiares. Todos hablaban de lo buena que había sido, de lo mucho que la extrañarían. Yo asentía mecánicamente, sumido en ese entumecimiento que produce el dolor fresco. Pensaba que lo peor ya había pasado. Qué equivocado estaba. 2 semanas después del entierro, recibí una llamada del Banco del Pacífico, la institución donde Guadalupe había ido religiosamente cada lunes durante 40 años. Una voz femenina, profesional pero con un dejo de incomodidad, me informó que necesitaban que me presentara para resolver ciertos asuntos pendientes relacionados con las cuentas de la señora Mendoza. Supuse que se trataba de trámites rutinarios de cierre de cuenta. Pedí cita para el lunes siguiente, por una ironía que entonces no aprecié. El lunes llegó con ese sol inclemente de septiembre que calcina Guadalajara. Entré al banco con la carpeta de documentos que había preparado: acta de defunción, identificaciones, acta de matrimonio. La recepcionista me condujo no a las ventanillas habituales, sino a un privado en el segundo piso donde me esperaba el subdirector, un hombre de unos 50 años con traje oscuro y una expresión grave que me puso inmediatamente nervioso. Se presentó como el licenciado Arturo Maldonado. Después de ofrecerme sus condolencias, fue directo al grano con una pregunta que me descolocó por completo. Me preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y precaución, si yo estaba al tanto de todas las operaciones financieras que mi esposa había realizado durante nuestro matrimonio. Le respondí que sí, que Guadalupe manejaba nuestros ahorros con mi plena confianza. Él intercambió una mirada con la mujer que lo acompañaba, una contadora de aspecto severo, antes de colocar frente a mí una carpeta voluminosa. Lo que contenía esa carpeta era un laberinto de estados de cuenta, transferencias, comprobantes y documentos que no reconocía. El licenciado Maldonado comenzó a explicarme, con una paciencia casi pastoral, que Guadalupe había manejado no una, sino 3 cuentas diferentes en ese banco. La primera era la cuenta de ahorros conjunta que yo conocía, donde efectivamente habíamos acumulado un fondo modesto para nuestra vejez. Pero existían otras 2 cuentas que yo ignoraba por completo: una cuenta de cheques a nombre solo de Guadalupe y una caja de seguridad privada que había rentado hacía 37 años. Mi primera reacción fue la incredulidad defensiva. Tenía que haber un error, una confusión administrativa. Pero el licenciado me mostró las firmas, todas de Guadalupe, y las fechas que se remontaban a los primeros años de nuestro matrimonio. La cuenta de cheques había sido alimentada sistemáticamente cada lunes con depósitos que oscilaban entre 2.000 y 5.000 pesos, dependiendo de la época. Durante 40 años, sin falta, Guadalupe había desviado parte del dinero que yo creía destinado a nuestros ahorros comunes hacia esa cuenta personal. El monto total era devastador. Según los cálculos del banco, en el transcurso de 4 décadas, Guadalupe había acumulado y movido casi 4 millones de pesos en esa cuenta secreta. Era dinero que provenía de las ganancias de mi negocio, del trabajo que yo hacía desde el amanecer hasta el anochecer,
confiando en que ella administraba todo para nuestro beneficio mutuo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero la revelación no terminaba ahí. La contadora abrió un sobre más pequeño y extrajo una llave dorada con un número grabado, 312. Era la llave de la caja de seguridad de Guadalupe. El licenciado Maldonado me explicó que, según las disposiciones testamentarias que Guadalupe había dejado en el banco, yo era ahora el único autorizado para acceder a su contenido. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia antes de decirme algo que nunca olvidaré. Pronunció, con voz pausada y seria, que quizá yo debería considerar traer a alguien de confianza conmigo cuando decidiera abrir esa caja, porque el contenido podría ser difícil de procesar en soledad. No hice caso de su consejo. Mi orgullo herido y mi necesidad desesperada de entender me impulsaron a pedirle que me llevara a la bóveda de inmediato. Descendimos por unas escaleras de mármol hasta un sótano iluminado con luces frías. El licenciado usó su llave maestra mientras yo insertaba la mía en la cerradura de la caja 312. El mecanismo giró con un clic metálico que resonó en el silencio absoluto de la bóveda. Dentro había sobres, muchos sobres, ordenados cronológicamente. También había fotografías, libretas y un diario de pasta dura con las esquinas gastadas. Comencé a revisar todo con manos temblorosas, bajo la mirada discreta del licenciado que se había retirado a una distancia prudente. Lo primero que encontré fueron fotografías de Guadalupe con un hombre que yo no conocía. No eran fotos comprometedoras en el sentido romántico, pero sí inquietantemente íntimas, comidas compartidas, paseos por plazas que yo no reconocía, sonrisas que ella nunca me había dedicado a mí con esa libertad. Abrí el diario y las primeras líneas me golpearon como un puño en el estómago. Era la letra de Guadalupe, esa caligrafía elegante que yo había visto 1000 veces en listas de compras y tarjetas de cumpleaños. El diario comenzaba con una entrada fechada en 1983, apenas 2 años después de nuestra boda. La primera página estaba escrita con una letra más joven, pero inconfundiblemente suya. Leí en voz baja, casi en un susurro, como si pronunciar esas palabras las hiciera menos reales. Hoy conocí a Héctor en el banco. Vino a hacer un trámite de préstamo y nos quedamos hablando más de 1 hora. Tiene una forma de ver el mundo que Roberto nunca tendrá. Me hace sentir que hay algo más allá de esta vida de cuentas y obligaciones. Cerré los ojos tratando de procesar lo que acababa de leer. 1983. Yo estaba trabajando 16 horas diarias en aquel entonces, tratando de establecer la constructora, orgulloso de poder llevar dinero a casa, creyendo que construía un futuro para ambos. Y Guadalupe, mi Guadalupe, estaba conociendo a alguien que la hacía sentir viva de formas que yo aparentemente no lograba. Continué leyendo con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Las entradas subsecuentes detallaban el desarrollo de una relación que Guadalupe misma calificaba como emocional pero no física. Héctor Ramírez era gerente de créditos del banco, divorciado, sin hijos, con aspiraciones de escritor que nunca materializaba. Según las palabras de Guadalupe, él representaba todo lo que ella había dejado de lado al casarse conmigo: conversaciones sobre literatura, tardes en cafeterías discutiendo ideas, la posibilidad de una vida menos convencional. Durante los primeros 5 años documentados en el diario, Guadalupe se debatía entre 2 mundos. Por un lado, reconocía que yo era un buen proveedor, un hombre trabajador y honesto. Por otro, confesaba sentirse intelectualmente sola conmigo. Escribió en una entrada de 1985, poco después del nacimiento de Javier, estas palabras que se me clavaron como astillas: Roberto está tan orgulloso del bebé, tan convencido de que somos una familia perfecta. No sabe que cada vez que miro a Javier me pregunto qué clase de vida podría haberle dado con alguien como Héctor. Pero ya está hecho. Mi deber está aquí. Deber. Esa palabra aparecía constantemente en las primeras secciones del diario. Guadalupe se veía a sí misma como prisionera de su propio sentido de obligación. Había elegido la seguridad sobre la pasión y ahora cargaba con esa decisión como una condena. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir que, lejos de conformarse con su elección, Guadalupe había encontrado una forma de vivir en ambos mundos simultáneamente. A partir de 1987, las entradas cambiaban de tono.
Héctor había sido trasladado a la sucursal de Zapopan y Guadalupe comenzó a visitarlo con regularidad. No en términos románticos, insistía ella en su diario, sino como el alimento espiritual que necesitaba para sobrevivir al matrimonio. Cada lunes, después de hacer los depósitos en nuestra cuenta conjunta, se reunía con Héctor en un café cerca de su oficina. Hablaban durante horas. Él le prestaba libros. Ella le contaba sus frustraciones. Desarrollaron lo que Guadalupe llamaba una intimidad del alma más profunda que cualquier contacto físico. Pero la intimidad del alma, descubrí al seguir leyendo, requería financiamiento. Héctor ganaba poco como empleado bancario y sus aspiraciones literarias no generaban ingresos. Comenzó a pedirle pequeños préstamos a Guadalupe. 1.000 pesos aquí, 2.000 allá. Ella justificaba estas ayudas como inversiones en alguien que merecía más de lo que la vida le había dado. Fue entonces cuando abrió la cuenta secreta. Cada lunes, además de depositar en nuestros ahorros, desviaba cantidades que yo nunca notaría hacia esa cuenta personal desde la cual transfería dinero a Héctor. Las cantidades crecieron con los años. En 1992, Guadalupe le dio 50.000 pesos para que Héctor pagara deudas médicas de su madre. En 1996, financió un curso de escritura creativa en la Ciudad de México que costó 80.000 pesos. En 2003, cuando Héctor perdió su empleo durante una reestructuración bancaria, Guadalupe lo mantuvo económicamente durante casi 2 años completos, transfiriendo mensualmente entre 8.000 y 10.000 pesos. Revisé los estados de cuenta que acompañaban el diario y la magnitud de la traición se hizo tangible en números fríos y exactos. Durante 40 años, Guadalupe había desviado aproximadamente 4 millones de pesos de lo que debió ser nuestro patrimonio común para sostener la vida de un hombre que yo ni siquiera sabía que existía. Era dinero que provenía directamente del sudor de mi frente, de las obras que supervisaba bajo el sol implacable, de los clientes que conseguía con esfuerzo, de las noches en vela revisando presupuestos. Pero lo que me quebró por completo no fue el dinero en sí, sino lo que representaba. Cada peso que Guadalupe le daba a Héctor era un voto de confianza que me negaba a mí. Cada transferencia era una declaración silenciosa de que yo no era suficiente, de que mi trabajo solo servía para financiar la verdadera vida emocional de mi esposa, que transcurría lejos de mí, en cafeterías de Zapopan donde yo nunca fui invitado. Las fotografías que encontré en la caja documentaban esa vida paralela. Guadalupe y Héctor en la Feria Internacional del Libro. Guadalupe y Héctor en algún museo que yo no reconocía. Guadalupe y Héctor brindando con café en una terraza. En todas esas imágenes, mi esposa lucía una expresión que yo apenas recordaba haberle visto: ligereza, alegría sin filtros, juventud. No era la mujer seria y eficiente que manejaba nuestra casa. Era alguien que yo no conocía. El licenciado Maldonado, que había permanecido a distancia prudente, se acercó al notar que yo había dejado de pasar páginas y simplemente miraba al vacío. Me preguntó, con una gentileza profesional que agradecí, si necesitaba un momento a solas o prefería continuar otro día. Le respondí que necesitaba terminar, que necesitaba saber todo. Había más sobres. Los abrí uno por uno con manos que ya no temblaban porque el shock había dado paso a un entumecimiento protector. Encontré cartas de Héctor a Guadalupe. Eran misivas largas, filosóficas, llenas de referencias literarias que yo no habría entendido. En una de ellas, fechada en 2009, Héctor escribía con una honestidad brutal: sé que esto que tenemos es injusto para Roberto. Un hombre trabaja toda su vida creyendo que edifica para su familia, sin saber qué parte de esos cimientos sostienen a otro. Pero no puedo renunciar a ti, Lupita. Eres el único ser humano que me ha visto completo. Guadalupe había guardado esa carta. La había releído, según las anotaciones en los márgenes. Y nunca, en 40 años, me había confesado nada. Lo más perturbador del diario eran las secciones donde Guadalupe reflexionaba sobre mí. No era que me odiara o despreciara. Era algo peor, me veía con una lástima condescendiente. Escribió en 2012, después de una cena donde yo había compartido mi orgullo por haber ganado una licitación importante: Roberto llegó tan feliz hoy, contándome de su nuevo contrato como si hubiera conquistado el mundo.
No tuvo la capacidad de preguntarme cómo estuve yo, qué leí, qué pensé. Para él, mi vida se resume en si la comida estaba buena y si la casa está limpia. Es un buen hombre, pero limitado. Héctor, en cambio, me pregunta qué siento, qué sueño, qué temo. Con él puedo ser completa. Leí esas palabras 3 veces, tratando de encontrar en ellas algún atisbo de injusticia, alguna distorsión que pudiera refutar. Pero en el fondo de mi alma, una parte de mí reconocía una verdad dolorosa: quizá Guadalupe tenía razón. Quizá yo había estado tan obsesionado con proveer, con construir una vida materialmente estable, que había olvidado preguntarle quién era ella más allá de mi esposa. Quizá la había reducido a una función y ella, en respuesta, me había reducido a una fuente de ingresos. Pero incluso si eso era cierto, incluso si yo había sido un esposo emocionalmente ausente, ¿justificaba eso 40 años de mentiras? ¿Justificaba desviar el dinero familiar para sostener a otro hombre? ¿Justificaba vivir una doble vida donde yo era solo el decorado de su verdadera existencia? Había un sobre más grande al fondo de la caja. Lo abrí con dedos entumecidos y encontré documentos legales. Eran escrituras de una casa en Zapopan, una propiedad modesta pero bien ubicada que Guadalupe había comprado a nombre de Héctor Ramírez en 2016. El precio, 950,000 pesos, pagados en efectivo con el dinero que ella había acumulado durante décadas de transferencias secretas. Guadalupe le había comprado una casa a ese hombre. Con mi dinero. Con el dinero que yo gané levantándome a las 5 de la mañana durante 40 años. Con el dinero que creí que estaba asegurando nuestro futuro. Sentí una náusea física trepar por mi garganta. El último documento en el sobre era una carta que Guadalupe había dejado con instrucciones de que me fuera entregada después de su muerte. La leí de pie en la bóveda del banco, con las piernas temblando bajo mi peso. Decía, con esa voz que yo había amado durante 4 décadas: Roberto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que nunca quise herirte. Cuando nos casamos, creí que podía conformarme con la vida que me ofrecías. Pero descubrí que el corazón humano es más complejo de lo que la sociedad nos permite admitir. Héctor me dio lo que tú no podías darme, no por maldad tuya, sino porque simplemente no estaba en tu naturaleza. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que entiendas que traté de ser justa a mi manera. Nunca te dejé, nunca te humillé públicamente, nunca puse en riesgo nuestra reputación. Cumplí con mi papel de esposa en todo lo visible. Lo que hice en silencio fue sobrevivir. Cuida de Javier. Él no sabe nada de esto y no tiene por qué saberlo. Guadalupe. Doblé la carta con movimientos mecánicos y la guardé de nuevo en el sobre. El licenciado Maldonado me preguntó si quería llevarme el contenido de la caja o prefería que el banco lo resguardara temporalmente. Le pedí que empacara todo en una bolsa discreta. No podía dejar eso ahí. Necesitaba tenerlo, necesitaba poder revisarlo una y otra vez hasta entender cómo había sido tan ciego. Salí del banco a media tarde. El sol de Guadalajara me golpeó con una violencia absurda. La ciudad seguía funcionando como si nada, indiferente a que mi mundo acababa de colapsar. Caminé sin rumbo durante horas, cargando la bolsa con los secretos de Guadalupe como quien carga su propia lápida. No regresé a casa esa noche. No podía. La idea de entrar a ese espacio que había compartido con Guadalupe, de ver sus cosas todavía en su lugar, de respirar el aire que aún conservaba vestigios de su perfume, me resultaba insoportable. En lugar de eso, me registré en un hotel modesto cerca del centro, uno de esos lugares anónimos donde nadie hace preguntas. Durante 3 días no salí de esa habitación. Leí el diario de Guadalupe de principio a fin, luego lo volví a leer. Estudié cada fotografía, cada recibo, cada documento como si fueran piezas de un rompecabezas que, una vez armado, me daría algún tipo de claridad o consuelo. No encontré ninguna de las dos cosas. Solo encontré capas cada vez más profundas de engaño, y lo que era peor, capas cada vez más profundas de mi propia ignorancia. Porque eso era lo que más me torturaba, no solo que Guadalupe me hubiera traicionado durante 40 años, sino que yo no me había dado cuenta. ¿Qué clase de esposo era?
¿Qué clase de hombre vive con una mujer durante 4 décadas sin notar que esa mujer tiene toda una vida secreta, toda una identidad oculta? Los indicios debieron haber estado ahí. La forma en que se arreglaba con especial cuidado los lunes. Las ocasiones en que regresaba del banco con esa expresión de satisfacción que yo atribuía a haber hecho un buen trato financiero. Las veces que la encontré escribiendo en una libreta y ella la cerró rápidamente, diciendo que solo eran listas de pendientes. Todas esas señales que ahora parecían obvias, entonces me habían pasado completamente inadvertidas porque yo operaba desde una confianza ciega. Confiaba en Guadalupe de la misma forma en que confiaba en que el sol saldría cada mañana. Era un elemento fundamental de mi realidad, incuestionable. Y esa confianza, descubrí, me había convertido en su cómplice involuntario. Yo había facilitado cada uno de sus lunes con Héctor al no hacer nunca una pregunta, al no pedir nunca ver un estado de cuenta, al delegar completamente en ella la administración de nuestras finanzas. El cuarto día, Javier comenzó a llamarme insistentemente. Había tratado de contactarme antes, pero yo había ignorado su teléfono. Finalmente, le envié un mensaje breve diciéndole que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Él respondió diciendo que tomaría un vuelo desde Monterrey porque estaba preocupado. Le supliqué que no lo hiciera, que respetara mi necesidad de estar solo. Con renuencia, aceptó, pero me hizo prometerle que lo mantendría informado diariamente. Javier. Mi hijo. Nuestro hijo. ¿Qué iba a hacer con esta información? Guadalupe me había pedido en su carta que no le dijera nada, que lo protegiera del conocimiento que destrozaría su imagen de su madre. Parte de mí quería honrar esa petición. Otra parte de mí se rebelaba contra la idea de convertirme en guardián de las mentiras de Guadalupe. ¿No tenía Javier derecho a saber quién había sido realmente su madre? ¿O era mi deber como padre preservar para él los recuerdos felices de una infancia que, aunque construida sobre falsedades, había sido genuinamente amorosa? Esa pregunta me atormentaba casi tanto como la traición misma. Porque Guadalupe había sido una buena madre, eso no podía negarlo. Había estado presente en cada recital escolar, en cada partido de fútbol, en cada momento importante de la vida de Javier. Lo había criado con valores sólidos, le había transmitido amor e interés genuino por su desarrollo. El hecho de que tuviera una vida secreta con Héctor no disminuía el afecto real que había sentido por nuestro hijo. O quizá sí lo disminuía. Quizá cada abrazo que Guadalupe le dio a Javier estaba teñido de la culpa de saber que parte del dinero que pagaba su educación se desviaba hacia otro hombre. Quizá cada foto familiar que tomamos era una mentira porque Guadalupe posaba sonriente mientras su corazón estaba en otro lado. No sabía qué pensar. El dolor había nublado mi capacidad de discernir entre verdades absolutas y verdades parciales. El quinto día salí del hotel y conduje hasta Zapopan. Necesitaba ver con mis propios ojos la casa que Guadalupe le había comprado a Héctor. La dirección estaba en los documentos, calle Fresno número 234, Colonia Jardines del Valle. Era un vecindario de clase media, calles arboladas, casas pequeñas pero dignas. Encontré el número 234 y me estacioné frente a ella. Era una construcción modesta de una planta, pintada de color beige con marcos blancos en las ventanas. Había un jardincito frontal bien cuidado con bugambilias. En la entrada, un letrero discreto decía, Ramírez. Me quedé en el coche durante más de una hora, solo mirando, tratando de imaginar cuántas veces Guadalupe había estado ahí, cuántas veces había cruzado esa puerta que yo nunca traspasaría. Entonces la puerta se abrió y salió un hombre. Tendría unos 70 años, delgado, encorvado, con el cabello completamente blanco y anteojos de pasta gruesa. Vestía un suéter de lana a pesar del calor y llevaba una bolsa de tela con la que evidentemente se dirigía a hacer compras. Héctor Ramírez. El hombre que había compartido 40 años de la vida de mi esposa. El hombre que vivía en una casa pagada con mi trabajo. Lo observé caminar lentamente por la calle, ajeno a mi presencia. No parecía un villano. Parecía simplemente un anciano común, probablemente jubilado, probablemente viviendo una vida tranquila financiada por el amor oculto de una mujer que ya no estaba. Me sorprendió no sentir odio hacia él.
Sentí algo más complejo, una mezcla de desprecio, lástima y una curiosidad mórbida por saber si él había amado realmente a Guadalupe o simplemente había aprovechado su generosidad. Cuando Héctor dobló la esquina y desapareció de mi vista, salí del coche. No tenía un plan, solo un impulso irrefrenable de tocar algo concreto de esa vida secreta. Caminé hasta la puerta de la casa y toqué el timbre, sabiendo que no habría respuesta. Quería sentir la textura de esa puerta bajo mis dedos, quería pararme en el mismo umbral donde Guadalupe había estado tantas veces. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, con la palma de mi mano apoyada contra la madera pintada, los ojos cerrados, respirando profundo. Un vecino que pasaba con su perro me miró con desconfianza. Me alejé rápidamente, sintiéndome como un intruso en una vida que había financiado pero que nunca me había pertenecido. Regresé a Guadalajara, por primera vez en una semana, entré a mi casa. Todo estaba tal como lo había dejado. La taza de café de Guadalupe todavía en el fregadero, porque yo no había tenido fuerzas para lavarla antes de salir corriendo al banco aquel lunes fatídico. Su chal favorito en el respaldo del sofá. Sus revistas de cocina apiladas en la mesa de centro. Era como entrar a un museo dedicado a una versión de Guadalupe que ahora sabía que había sido solo parcialmente real. Me serví un tequila, el primero de muchos que bebería en las semanas siguientes. Me senté en la sala con el diario de Guadalupe abierto en mi regazo, por primera vez desde que había descubierto todo, lloré. No lloré por la traición, o al menos no solo por eso. Lloré por todos esos años perdidos, por todas esas conversaciones que nunca tuvimos, por todas las veces que creí conocer a la mujer con la que me acostaba cada noche y estaba completamente equivocado. Lloré también por mi propia complicidad. Porque al releer el diario con más calma, empecé a reconocer patrones que me inculpaban. Guadalupe tenía razón en una cosa, yo nunca le había preguntado qué soñaba, qué temía, qué necesitaba más allá de lo material. Había asumido que una casa cómoda, comida en la mesa y estabilidad económica eran suficientes. Había confundido proveer con amar. Había sido un buen proveedor, eso era innegable. Pero había sido un esposo terrible en los aspectos que verdaderamente importaban. Esto no justificaba lo que Guadalupe hizo. Nada lo justificaba. Pero me obligaba a enfrentar una realidad incómoda. Nuestro matrimonio había sido una transacción disfuncional donde ambos obtuvimos lo que necesitábamos a costa de lo que el otro necesitaba. Yo obtuve una casa ordenada, comida preparada y una imagen de familia respetable. Ella obtuvo seguridad económica y estatus social. Pero ninguno de los dos obtuvo intimidad genuina, vulnerabilidad compartida o la capacidad de ser vistos completamente por el otro. Esa noche tomé una decisión, necesitaba hablar con Héctor Ramírez. Necesitaba escuchar su versión, entender que había visto él en Guadalupe que yo no pude ver, saber si sus encuentros de los lunes habían sido realmente tan platónicos como el diario sugería o si había más capas de engaño que aún no había descubierto. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle si sabía que cada peso que gastaba provenía del sudor de un hombre que ni siquiera sabía de su existencia. Me tomó 2 semanas reunir el coraje para tocar la puerta de Héctor Ramírez. Durante ese tiempo, conduje hasta su casa en Zapopan casi todos los días, me estacionaba a media cuadra y observaba sus rutinas. Era un hombre de hábitos predecibles. Salía a comprar el pan cada mañana a las 8. Regresaba con el periódico bajo el brazo. Por las tardes, se sentaba en su pequeño porche a leer durante horas. Los fines de semana recibía la visita de una mujer joven con 2 niños que supuse sería una sobrina o alguna pariente que lo cuidaba. Era una vida solitaria pero apacible, el tipo de existencia tranquila que un jubilado podría desear. Una existencia financiada enteramente por mi trabajo. Cada vez que pensaba en eso, la rabia volvía a trepar por mi garganta. Finalmente, un martes por la tarde, me armé de valor. Esperé a que la mujer joven se fuera después de dejarle provisiones y toqué la puerta. Escuché pasos lentos acercándose y entonces la puerta se abrió. Héctor me miró con curiosidad pero sin reconocimiento. Por supuesto que no me reconocía. Él había visto mi vida desde la distancia durante 40 años, pero yo había sido solo una abstracción para él, el marido invisible que pagaba las cuentas. Le dije,
con una voz que me sorprendió por su calma: «Buenas tardes, señor Ramírez. Mi nombre es Roberto Mendoza. Fui el esposo de Guadalupe Torres. Me gustaría hablar con usted si tiene unos minutos». El color abandonó su rostro. Por un momento pensé que se desmayaría ahí mismo en el umbral. Se aferró al marco de la puerta con manos temblorosas y sus ojos, agrandados detrás de los lentes gruesos, se llenaron de algo que reconocí como terror mezclado con culpa. No dijo nada durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente, con voz ronca, pronunció palabras que no esperaba: «Sabía que este momento llegaría algún día. Pase, por favor. Merece escuchar toda la verdad». El interior de la casa era exactamente como lo había imaginado. Paredes llenas de libreros atestados, un sofá gastado pero limpio, una pequeña mesa donde claramente comía solo. Olía a café viejo y a libros, ese aroma particular de los espacios habitados por personas que viven más en su mente que en el mundo físico. Héctor me señaló el sofá y él se sentó en un sillón desgastado frente a mí. Preparó café con manos todavía temblorosas, aunque yo no quería nada de ese hombre. Pero acepté la taza por pura costumbre social, esa cortesía mexicana que persiste incluso en las circunstancias más absurdas. Héctor habló primero. Me dijo, con voz cargada de una emoción que no supe identificar: «Sé lo que debe pensar de mí, don Roberto. Y tiene derecho a pensar lo peor. Durante 40 años fui cómplice de una mentira que le destrozó la vida sin que usted lo supiera. No tengo justificación. Solo tengo mi versión de los hechos, si es que le interesa escucharla». Le respondí que precisamente para eso había ido. Necesitaba entender. Necesitaba saber si todo lo que Guadalupe había escrito en su diario era verdad o si había aún más capas de engaño que no había descubierto. Héctor asintió lentamente, tomó un largo sorbo de su café y comenzó a hablar. Me contó que conoció a Guadalupe en 1983, tal como el diario documentaba. Él trabajaba en el banco como gerente de créditos y ella había entrado a hacer una consulta sobre rendimientos de inversión. Conectaron inmediatamente, según sus palabras, porque ambos compartían una sensación de estar atrapados en vidas que no les quedaban. Él estaba recién divorciado de un matrimonio que había durado apenas 3 años. Ella, según le confió desde el principio, se sentía emocionalmente abandonada en un matrimonio que era sólido en todo excepto en lo que ella llamaba conexión del alma. Héctor me miró directamente a los ojos cuando dijo esto, buscando quizá alguna reacción. No le di ninguna. Solo esperé a que continuara. Me explicó que durante los primeros 2 años su relación fue genuinamente platónica. Se veían los lunes porque era el día que Guadalupe venía al banco. Tomaban café, hablaban de libros, de filosofía, de sus respectivas frustraciones. Guadalupe encontraba en él algo que yo, según sus propias palabras a Héctor, no podía darle: validación intelectual y emocional. Héctor encontraba en Guadalupe a alguien que lo admiraba de formas que su ex esposa nunca había hecho. Le pregunté directamente, sin rodeos, si habían tenido una relación física. Héctor negó con la cabeza con una vehemencia que me pareció sincera. Me aseguró que nunca se habían acostado juntos, nunca se habían besado siquiera. Su relación, insistió, había sido estrictamente emocional e intelectual. Guadalupe había sido clara desde el principio: no traicionaría sus votos matrimoniales de esa forma, no arriesgaría su reputación ni la estabilidad de su hijo. Pero necesitaba ese espacio aparte, esa conexión con alguien que la viera como más que una ama de casa. No sé si le creí. Parte de mí quería creerle porque significaba que al menos en ese aspecto Guadalupe no me había engañado de la forma más obvia. Otra parte de mí sospechaba que 40 años de encuentros semanales, de intimidad emocional profunda, inevitablemente cruzarían líneas físicas en algún momento. Pero decidí aceptar su versión, al menos temporalmente. Lo que Héctor sí admitió sin reservas fue haber aceptado el apoyo financiero de Guadalupe. Al principio fueron pequeños préstamos que juraba que devolvería. Pero a medida que los años pasaban y su situación económica empeoraba, especialmente después de perder su empleo en el banco en 2003, esos préstamos se convirtieron en una dependencia sistemática. Guadalupe se había convertido,
En sus propias palabras, en su salvavidas económico. Le pregunté con una dureza que no intenté disimular si alguna vez le remordió la conciencia saber que ese dinero provenía de mí, del trabajo de un hombre que no tenía idea de su existencia. Héctor bajó la mirada y guardó silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro: todos los días de mi vida, don Roberto. Todos los días me desperté sabiendo que era un parásito, que vivía de la generosidad robada de alguien más. Pero estaba tan necesitado, tan desesperado por mantener esa conexión con Guadalupe, que me convencí de que tenía derecho a aceptar lo que ella me ofrecía. Me convencí de que usted no lo extrañaría, de que era un hombre rico que no notaría esas cantidades. Me mentí a mí mismo durante 40 años para poder dormir por las noches. Había algo en su confesión que sonaba genuino. Héctor no intentaba justificarse o minimizar lo que había hecho. Reconocía su cobardía, su parasitismo, su participación activa en el engaño. Pero incluso mientras lo admitía, percibí en él una defensa sutil: él no había buscado a Guadalupe, ella lo había buscado a él. Él no había iniciado el soporte financiero, ella se lo había ofrecido. Se presentaba como el objeto pasivo del amor de Guadalupe, no como su cómplice activo. Eso me enfureció más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Le espeté, con una rabia que finalmente encontraba salida: usted tuvo 40 años para decirle que no. 40 años para rechazar ese dinero, para insistir en que lo que estaban haciendo era inmoral. Pero no lo hizo. Aceptó cada peso, vivió en esta casa que ella le compró con mi trabajo, y ahora se sienta aquí a decirme que se sentía culpable. La culpa sin acción no vale nada, señor Ramírez. Héctor no respondió. Solo asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Era un hombre viejo, quebrado, viviendo con las consecuencias de decisiones que había tomado décadas atrás. Verlo llorar no me dio ninguna satisfacción. Solo me hizo sentir más vacío. Le hice entonces la pregunta que más me atormentaba. Le pregunté, con voz que se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, si Guadalupe había sido feliz. Si esos lunes con él le habían dado la alegría que yo aparentemente no pude darle. Si toda esa traición, todo ese engaño, al menos había valido la pena para ella. Héctor levantó la vista y me miró con una expresión que contenía toda la complejidad de 4 décadas comprimidas en un instante. Me respondió con palabras que me perseguirían durante mucho tiempo: Guadalupe nunca fue completamente feliz, don Roberto. Ni conmigo ni con usted. Vivió partida en dos durante toda su vida adulta. Conmigo encontraba estimulación intelectual, conversaciones que la hacían sentir viva. Pero le faltaba la estabilidad, la seguridad, el respeto social que usted le daba. Con usted tenía una vida sólida, respetable, cómoda. Pero le faltaba la conexión emocional profunda. Ella quería ambos mundos completos en una sola persona, y ninguno de nosotros fuimos suficientes. Esa fue su tragedia, y supongo, también la nuestra. Sus palabras tenían el peso de una verdad incómoda que yo no quería aceptar pero que resonaba profundamente. Guadalupe había sido una mujer atrapada entre dos versiones incompatibles de sí misma, la esposa respetable y la mujer intelectual. Había intentado vivir ambas vidas simultáneamente y, al hacerlo, había traicionado a ambas, a mí y a ella misma. Le pregunté entonces qué sabía él sobre los últimos meses de Guadalupe, sobre su enfermedad. Héctor me contó que ella le había confesado el diagnóstico apenas una semana después de recibirlo. Había ido a visitarlo, algo que según me explicó solo hacía 2 o 3 veces al año para mantener la discreción. Se sentó en ese mismo sofá donde yo estaba ahora y le dijo con una calma escalofriante que tenía pocos meses de vida. Héctor me relató que le había ofrecido acompañarla al hospital, visitarla, estar presente de alguna forma durante ese proceso final. Pero Guadalupe se había negado rotundamente. Le había dicho, con una firmeza que no admitía discusión, que su lugar estaba con su esposo en esos momentos, que Roberto era quien había ganado el derecho de cuidarla al final porque había sido quien la había sostenido materialmente durante toda su vida. Héctor debía quedarse en las sombras donde siempre había estado. Esa revelación me golpeó con una fuerza inesperada. Incluso en sus últimos meses,
Guadalupe había mantenido la división. Había elegido morir a mi lado no por amor, sino por un sentido retorcido del deber y la apariencia. Yo había sido el enfermero de su agonía mientras Héctor permanecía como el guardián de sus recuerdos felices. Hasta el final, me había usado. Le dije a Héctor que me tenía que ir. No podía seguir en esa casa ni un minuto más. Mientras me ponía de pie, él me detuvo con una mano temblorosa en mi brazo. Me suplicó, con voz quebrada, que por favor no hiciera pública esta historia, que no destruyera la memoria de Guadalupe para su hijo y para la comunidad que la había conocido. Me rogó que mantuviera el secreto, no por él o por ella, sino por Javier y por todos los que la habían querido. Lo miré durante largo rato. Este hombre que había vivido de mi trabajo durante 40 años ahora me pedía que protegiera su secreto compartido. La ironía era casi cómica. Pero mientras lo observaba, tan viejo, tan frágil, tan claramente atormentado por sus propias decisiones, algo en mí se ablandó. No por él, ni siquiera por Guadalupe. Sino porque comprendí que exponer todo esto solo esparciría el dolor sin traer ninguna forma de justicia o sanación. Le respondí con una voz que me sorprendió por su serenidad: no diré nada, señor Ramírez. Pero no por usted. Lo hago porque mi hijo no merece cargar con esto, porque la memoria de su madre debe quedarse intacta para él. Y lo hago porque yo también tengo que aceptar mi parte de responsabilidad en lo que ocurrió. Pero quiero que sepa una cosa: esta casa, esta propiedad que mi esposa le compró con mi dinero, ahora me pertenece legalmente como parte de su herencia. Podría echarlo a la calle mañana mismo. No lo haré porque soy mejor persona que los dos que me traicionaron. Pero vivirá el resto de sus días sabiendo que cada noche duerme bajo un techo que nunca fue suyo por derecho, solo por robo. No esperé su respuesta. Salí de esa casa y no volví a verlo nunca más. Pero cumplí mi palabra. No hice nada por recuperar la propiedad, no expuse el secreto. Simplemente dejé que Héctor Ramírez viviera con su culpa en la casa que Guadalupe le había regalado. Las semanas siguientes fueron de una soledad que no sabía que existía. Regresé a mi rutina normal solo en apariencia. Iba a supervisar las obras, atendía a los clientes, firmaba contratos. Pero todo lo hacía como un autómata. Por dentro, estaba revisando 40 años de recuerdos, reinterpretando cada momento a la luz de lo que ahora sabía. Cada aniversario que habíamos celebrado estaba manchado. Cada palabra de amor que Guadalupe me había dicho sonaba hueca. Cada vez que me había dicho que estaba orgullosa de mí, ahora lo escuchaba como: estoy orgullosa de tu capacidad de proveer para mi otra vida. Javier vino a visitarme un mes después de mi encuentro con Héctor. Notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. Me preguntó, con la preocupación genuina de un hijo que ama a su padre, si estaba bien, si el duelo me estaba consumiendo de formas poco saludables. Le aseguré que estaba procesando la muerte de su madre a mi manera, que necesitaba tiempo. Él insistió en que considerara terapia de duelo, que hablara con alguien. Acepté para tranquilizarlo, aunque sabía que ningún terapeuta podría ayudarme con lo que yo cargaba. Durante cenas con Javier, cuando él compartía recuerdos felices de su infancia con Guadalupe, yo asentía y sonreía. Cuando decía cosas como: mamá siempre nos puso primero a ti y a mí, yo tragaba la amargura y respondía con alguna generalidad cariñosa. Mantener esa mentira por él se convirtió en mi nueva carga. Y en cierta forma retorcida, me hizo entender un poco mejor a Guadalupe. Ella había mantenido su doble vida durante 40 años en parte para protegerlo a él también. Ambos habíamos elegido cargar con verdades dolorosas para preservar la inocencia de nuestro hijo. Esa comprensión no justificaba lo que ella hizo. Pero me permitió empezar a ver la situación con una complejidad que iba más allá de víctima y villana. Guadalupe había sido profundamente egoísta y profundamente dedicada al mismo tiempo. Había sido capaz de traición sistemática y de sacrificio maternal genuino. Era una contradicción humana que yo apenas estaba comenzando a procesar. Una noche, 3 meses después de descubrir todo, volví a leer el diario de Guadalupe. Esta vez lo hice sin la rabia inicial, tratando de encontrar en esas páginas no evidencia de su traición sino claves sobre quién había sido realmente.
Y encontré algo que había pasado por alto en mis primeras lecturas cegadas por el dolor, arrepentimiento. No estaba en las páginas tempranas, cuando todo era novedad y justificación. Estaba disperso en las entradas de los últimos 10 años. Pequeños comentarios como, Roberto no merece esto, o, ¿qué clase de persona se convierte en alguien capaz de mentir tan sistemáticamente? O, a veces me pregunto si Héctor valió la pena o si simplemente era más fácil que enfrentar mis propias deficiencias. Guadalupe había vivido con su culpa, aunque no lo suficiente como para detenerla. En una de las últimas entradas del diario, fechada apenas 6 meses antes de su diagnóstico, Guadalupe había escrito algo que me hizo llorar por primera vez sin rabia. Hoy cumplimos 39 años de casados. Roberto me regaló un collar de oro que no podemos permitirnos pero que compró porque sabe que me gusta la joyería. Me lo puso con tanta ternura, con tanto orgullo de poder darme algo bonito. Y yo lo recibí sonriendo mientras pensaba que ese dinero podría haber ayudado a Héctor con sus gastos médicos. Soy un monstruo. He convertido el amor de un buen hombre en una fuente de financiamiento para mi egoísmo. Si hay un infierno, lo he ganado. Esas palabras me rompieron de formas que ninguna de sus traiciones había logrado. Porque revelaban que Guadalupe había sabido exactamente lo que estaba haciendo, había comprendido la magnitud de su traición, y aún así había continuado. No por maldad simple, sino por una debilidad de carácter que no pudo superar. Era más fácil seguir mintiendo que enfrentar la verdad y cambiar. Y eso, finalmente, me permitió empezar a soltar. Porque me di cuenta de que Guadalupe había vivido su propia forma de infierno, un infierno interno de culpa y división que la había acompañado cada día de 4 décadas. No era justicia, pero era algo. Ella no había escapado impune de sus decisiones. Las había cargado como cadenas invisibles hasta su muerte. Tomé una decisión esa noche. Quemaría el diario. No por Guadalupe, ni por Héctor, ni siquiera por Javier. Sino por mí. Necesitaba liberarme de esa evidencia física, de ese registro detallado de 40 años de mentiras. Necesitaba dejar de revisarlo obsesivamente en busca de nuevas heridas. Necesitaba empezar a construir alguna forma de paz, por imperfecta que fuera. Pero antes de hacerlo, arranqué esa última página. La que contenía la confesión de Guadalupe sobre el collar y sobre saberse un monstruo. La guardé en mi cartera. No como recordatorio de su traición, sino como recordatorio de su humanidad. Ella había sido capaz de lo peor y de reconocer lo peor en sí misma. Eso no la redimía, pero la hacía real, compleja, humana. El resto del diario lo quemé en el patio trasero de nuestra casa. Vi cómo las páginas se rizaban y ennegrecían, como 40 años de secretos se convertían en cenizas. No sentí triunfo ni liberación inmediata. Pero sentí un pequeño alivio, como cuando por fin sueltas un peso que has cargado demasiado tiempo y tus hombros pueden empezar a recordar cómo se siente estar rectos. Las fotografías las guardé en una caja que cerré y puse en el fondo del closet. Algún día, quizá, las miraría de nuevo con ojos más serenos. O quizá nunca las volvería a abrir. No lo sabía. Los documentos legales los dejé en manos de mi abogado con instrucciones de que, a mi muerte, la casa de Zapopan fuera vendida y las ganancias donadas a una fundación de alfabetización. Héctor podría vivir ahí hasta que muriera, pero después de eso, el dinero se usaría para algo constructivo. Esa noche dormí un poco mejor que las anteriores. No bien, todavía no. Pero mejor. Los meses que siguieron fueron un ejercicio lento de reconstrucción. No de mi matrimonio, que ya no existía más que como un fantasma, sino de mi propia identidad. Porque descubrí que durante 40 años yo había definido quién era a través de mi relación con Guadalupe. Era su esposo, su proveedor, su compañero. Sin ella, y especialmente sin la versión de ella que había creído conocer, me encontraba flotando sin ancla. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho. Pequeñas cosas, insignificantes para cualquier observador externo, pero monumentales para mí. Empecé a ir a una librería del centro los sábados por la mañana. No para comprar libros de construcción o manuales técnicos como solía hacer, sino para explorar secciones que nunca había considerado. Poesía,
filosofía, novelas. Tomaba un libro al azar, lo hojeaba, a veces lo compraba aunque no entendiera la mitad de lo que leía. Me inscribí en un taller de literatura en la Casa de la Cultura. Era el único hombre en un grupo de 12 personas, la mayoría mujeres mayores que yo, que se reunían los jueves por la tarde a discutir cuentos y poemas. Al principio me sentí completamente fuera de lugar. No tenía el vocabulario para hablar de metáforas o estructuras narrativas. Pero la maestra, una mujer joven con paciencia infinita, me animó a simplemente compartir lo que sentía cuando leía, no lo que pensaba que debía decir. En una de esas sesiones, después de leer un cuento de Juan Rulfo sobre un hombre que regresa a su pueblo buscando a su padre muerto, me encontré hablando por primera vez en voz alta sobre lo que había sentido al descubrir los secretos de Guadalupe. No mencioné nombres ni detalles específicos, solo hablé sobre la experiencia de descubrir que la persona que creías conocer mejor que nadie era en realidad un misterio completo. Una de las mujeres del grupo, una señora de cabello blanco llamada Sofía que siempre llevaba rebozos de colores brillantes, me dijo algo después de esa clase. Me habló con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras: todos somos múltiples, don Roberto. Tu esposa era muchas mujeres al mismo tiempo. La esposa dedicada era real. La mujer que necesitaba algo más también era real. No se cancelan entre sí. El error es pensar que las personas son una sola cosa todo el tiempo. Somos contradicciones vivientes, y eso no es traición, es humanidad. Sus palabras me acompañaron durante semanas. Porque si aceptaba que Guadalupe había sido múltiple, también tenía que aceptar que yo lo era. Yo también había sido muchos Robertos, el esposo, el proveedor, el trabajador incansable. Pero también el hombre que nunca preguntó, que nunca se permitió ser vulnerable, que confundió dar dinero con dar amor. No justificaba lo que Guadalupe hizo, pero me permitía ver que nuestra historia no era tan simple como víctima y victimaria. Javier vino a visitarme en Navidad. Trajo a su esposa Patricia y a mis 2 nietos, Daniel de 8 años y Sofía de 5. Preparé la cena de Nochebuena con el mismo esmero que Guadalupe solía hacerlo, siguiendo sus recetas que había encontrado anotadas en una libreta manchada de años de uso. Mientras cocinaba, me descubrí hablándole como si todavía estuviera ahí. Le decía, en voz baja para que nadie me escuchara: no sé si te perdonaré alguna vez, Lupita. Pero estoy tratando de entender. Estoy tratando de ver que tú también sufriste a tu manera. Durante la cena, Javier propuso un brindis por su madre. Levantó su copa y dijo, con voz emocionada, que extrañaba su risa, su comida, su forma de hacer que cualquier casa se sintiera como hogar. Todos brindamos. Yo también. Y no fue hipocresía. Porque esas cosas que Javier mencionaba eran verdaderas. Guadalupe había hecho reír, había cocinado con amor, había construido un hogar. El hecho de que también hubiera hecho otras cosas no borraba completamente las primeras. Después de la cena, cuando los niños jugaban y Patricia ayudaba a lavar los platos, Javier se sentó conmigo en la sala. Me miró con esa expresión seria que ponía cuando tenía algo importante que decir. Me confesó, con voz cargada de preocupación, que Patricia y él habían estado pensando en que quizá yo no debería vivir solo por mucho más tiempo. Me preguntó si había considerado vender la casa y mudarme a Monterrey, cerca de ellos, donde podrían cuidarme mejor. Le agradecí la oferta con sinceridad. Era un buen hijo, un hijo que se preocupaba genuinamente por su padre. Pero le dije que no estaba listo para eso todavía. Esta casa, a pesar de estar llena de fantasmas, también estaba llena de 40 años de vida. No toda esa vida había sido mentira. Había momentos reales aquí, risas genuinas, su propia infancia. No podía simplemente abandonar eso. Javier asintió, aunque vi en sus ojos que no estaba completamente convencido. Entonces me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Me preguntó, con una curiosidad que parecía llevar tiempo germinando, si yo era feliz cuando mamá vivía, si nuestro matrimonio había sido bueno. Me tomé un largo momento antes de responder. Elegí mis palabras con cuidado, consciente de que lo que dijera moldearía su comprensión de sus propios padres y quizá de su propio matrimonio.
Le respondí con la mayor honestidad que pude permitirme sin traicionar el secreto: tu madre y yo tuvimos un matrimonio complicado, como todos los matrimonios largos. Hubo momentos de gran felicidad y momentos de distancia. Pero nos respetamos, construimos algo sólido juntos, te criamos bien. No todos los matrimonios son cuentos de hadas, hijo. Algunos son simplemente dos personas tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Javier pareció satisfecho con esa respuesta. Me dijo que eso era lo que él y Patricia trataban de hacer también, navegar las complejidades con honestidad y esfuerzo. Me sentí orgulloso de él en ese momento. Había aprendido algo que a mí me tomó 68 años entender: que las relaciones requieren comunicación constante, vulnerabilidad, la voluntad de ver y ser visto completamente. Después de que se fueron, me quedé solo en la casa decorada con el arbolito que los nietos habían ayudado a adornar. Era la primera Navidad sin Guadalupe. Pensé que sería devastadora, pero en cambio fue tranquila. Ni feliz ni triste, solo tranquila. Y en esa tranquilidad, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Saqué una foto vieja de Guadalupe y mía, tomada en nuestro 10º aniversario. Estábamos en Vallarta, en la playa, sonriendo bajo el sol. Guadalupe llevaba un vestido blanco que el viento inflaba y yo tenía mi brazo alrededor de su cintura. Nos veíamos jóvenes, esperanzados, enamorados. Miré esa foto durante largo rato y por primera vez desde el descubrimiento, pude ver en ella no solo la mentira sino también la verdad. En ese momento, en esa playa, fuimos felices. Eso había sido real. Coloqué la foto en un marco nuevo y la puse en la repisa de la sala junto a las fotos de Javier y los nietos. No la escondí. No la destruí. La dejé existir como parte de mi historia, compleja y contradictoria como era. Volví al trabajo con una energía renovada. Pero cambié la forma en que manejaba el negocio. Comencé a delegar más, a confiar en mi equipo, a trabajar menos horas. Descubrí que la constructora no se caería si yo no estaba supervisando cada detalle personalmente. Me di permiso de tener vida más allá del trabajo. Empecé a visitar a mis hermanos con más frecuencia. A mi hermana Lucía en León, a mi hermano Tomás en Colima. Conversaciones que durante años había pospuesto porque no había tiempo, de repente se volvieron prioritarias. Descubrí historias familiares que nunca había conocido, risas compartidas que había estado perdiéndome. Una tarde de marzo, 6 meses después de haber quemado el diario, conduje de nuevo a Zapopan. No a la casa de Héctor, sino a un café que según el diario era donde Guadalupe y él solían reunirse. Se llamaba Café Literario Refugio y estaba en una esquina tranquila cerca de la Avenida Américas. Entré, pedí un café negro, y me senté en una mesa junto a la ventana. Observé el lugar tratando de imaginar a Guadalupe aquí. Las paredes estaban llenas de libreros, había gente joven con laptops, un ambiente intelectual que yo nunca había buscado pero que podía apreciar. Entendí por qué este lugar había sido especial para ella. Representaba un mundo distinto al nuestro, un espacio donde podía ser alguien más que la esposa del constructor. No sentí rabia estando ahí. Sentí una tristeza suave, nostálgica. Tristeza por todos los cafés que Guadalupe y yo nunca compartimos, por todas las conversaciones profundas que nunca tuvimos, por todas las formas en que nos fallamos mutuamente mientras creíamos estar cumpliendo con nuestros deberes. Antes de irme, compré un libro que vi en el mostrador. Era de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Guadalupe lo había mencionado varias veces en su diario como uno de sus favoritos. Lo leí esa noche y por primera vez en mi vida adulta, lloré leyendo poesía. No porque fuera particularmente triste, sino porque era hermoso y yo nunca me había permitido ver la belleza en cosas que no fueran edificios terminados y contratos firmados. Pasó un año. Luego otro. El dolor agudo se convirtió en un dolor sordo, manejable, casi familiar. Aprendí a vivir con la contradicción de haber amado a alguien que me traicionó durante 4 décadas. Aprendí que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Un lunes por la mañana, 2 años después del descubrimiento, hice algo que no había planeado. Fui al banco.
No al Banco del Pacífico donde Guadalupe había guardado sus secretos, sino a otro banco donde abrí una cuenta nueva. Y establecí una transferencia automática semanal a una fundación de alfabetización para adultos. Cada lunes, automáticamente, una cantidad sale de mi cuenta hacia esa fundación. Es mi forma de resignificar los lunes, de tomar ese día que durante 40 años fue de secretos y convertirlo en algo constructivo. Guadalupe usó los lunes para desviar dinero hacia su vida paralela. Yo los uso ahora para ayudar a personas que nunca tuvieron las oportunidades educativas que Héctor tuvo, personas que podrían beneficiarse de esos recursos más que un hombre que eligió vivir como parásito. No lo hago por venganza. Lo hago por redención. No de Guadalupe, sino mía. Porque durante 40 años yo también viví una mentira, la mentira de creer que trabajar duro y proveer económicamente era suficiente para un matrimonio. La mentira de pensar que no necesitaba crecer emocionalmente, leer, conversar, conectar más allá de lo superficial. Guadalupe eligió la mentira y el engaño. Yo elegí la ceguera cómoda. Ninguno de los dos fue completamente víctima o villano. Fuimos dos personas imperfectas que construyeron juntas algo que era parcialmente real y parcialmente falso, y que al final se rompió bajo el peso de todo lo que nunca dijimos. El taller de literatura se convirtió en una constante en mi vida. 2 años después de unirme, la maestra me pidió que compartiera algo que hubiera escrito. Nunca había escrito nada creativo en mi vida, pero lo intenté. Escribí sobre un constructor que pasaba su vida edificando casas para otros mientras la suya propia se caía en silencio. No era sutil. Probablemente no era bueno. Pero era mío, y era honesto. Cuando terminé de leer frente al grupo, hubo un silencio. Luego Sofía, la señora del rebozo, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, con lágrimas en sus ojos, a veces las casas que construimos con más cuidado son las que más secretos esconden. Pero eso no significa que no valió la pena edificarlas. Solo significa que también necesitaban ventanas para dejar entrar la luz. Tenía razón. Mi matrimonio con Guadalupe había sido una casa con muy pocas ventanas. Ambos habíamos contribuido a esa oscuridad. Pero también había sido un techo real que nos había protegido durante 4 décadas, que había cobijado a nuestro hijo, que había contenido momentos de verdadera calidez junto con los de traición. Hace 3 meses recibí una llamada del licenciado Maldonado del banco. Me informó que Héctor Ramírez había fallecido. Un infarto en su casa de Zapopan. Fue encontrado días después por la sobrina que lo visitaba. Murió solo, como probablemente había vivido la mayor parte de su vida, a pesar de la conexión que creía tener con Guadalupe. No fui al funeral. No tenía nada que decir junto a su tumba. Pero autoricé que la casa fuera vendida como había planeado, y el dinero fue transferido a la Fundación de Alfabetización. 4 millones de pesos que Guadalupe desvió durante 40 años, más el valor de la propiedad, ahora se convertirían en educación para cientos de personas. No borraba el daño, pero lo transformaba en algo útil. Cuando le conté a Javier que había vendido una propiedad de inversión que tu madre y yo teníamos, él no hizo más preguntas. Solo comentó que era un gesto generoso donar todo a la educación. Le respondí que era lo que su madre habría querido. Y en cierta forma retorcida, quizá era verdad. Guadalupe valoraba la educación, la cultura, el intelecto. Solo que lo había financiado de formas profundamente equivocadas. Hoy es lunes. Han pasado 3 años desde que descubrí los secretos de Guadalupe. Me levanto temprano, como siempre he hecho, y preparo café. Pero ahora también leo el periódico completo, no solo la sección de negocios. Leo poesía algunos días. Otros días simplemente me siento en el patio y observo cómo la luz cambia a medida que avanza la mañana. A las 9:30, la hora en que Guadalupe solía salir hacia el banco, me detengo un momento. No en luto, no en rabia. Solo en reconocimiento. Reconocimiento de que compartí 40 años con una mujer que fue muchas cosas, amorosa y egoísta, dedicada y traidora, mi compañera y una extraña completa. Y reconocimiento de que yo también fui muchas cosas para ella, no todas buenas.
He aprendido que la verdad rara vez es simple. Los matrimonios no son batallas entre buenos y malos. Son danzas complejas donde ambas partes pisan mal, donde ambas contribuyen tanto a la belleza como al dolor. Guadalupe me traicionó de formas que nunca podré perdonar completamente. Pero yo también la fallé de formas que recién ahora puedo empezar a entender. Si pudiera hablar con ella hoy, no sé qué le diría. Quizá le preguntaría por qué nunca me dio la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser más que solo un proveedor. Quizá le diría que si me hubiera hablado, si me hubiera dado aunque fuera una pequeña oportunidad de ser el compañero intelectual y emocional que necesitaba, yo habría intentado serlo. O quizás simplemente le diría que entiendo. No justifico. No perdono completamente. Pero entiendo que ella también estaba atrapada, que también sufría, que también trataba de sobrevivir de la única forma que conocía. Y que al final, ambos pagamos el precio de nunca haber sido completamente honestos el uno con el otro. Los lunes ya no me duelen como antes. Son solo otro día de la semana. Un día que dedico a recordar que la vida es más compleja que las narrativas simples que construimos para darle sentido. Un día para recordar que todos cargamos secretos, que todos fallamos, que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos con las herramientas emocionales limitadas que tenemos. Y en las noches tranquilas, cuando la casa está en silencio y puedo escuchar mi propia respiración, a veces susurro hacia la oscuridad palabras que Guadalupe nunca escuchará pero que necesito decir: gracias por los momentos que fueron reales. Perdóname por las formas en que yo también te fallé. Y descansa en paz, Lupita, con todas tus contradicciones. Porque al final, eso es lo único que cualquiera de nosotros puede esperar. Ser recordados no solo por nuestros errores ni solo por nuestros aciertos, sino por la totalidad complicada y hermosamente imperfecta de quienes fuimos. La vida continúa. Yo continúo. No como la víctima de una traición monumental, aunque eso sea parte de mi historia. Sino como un hombre que está aprendiendo, tarde en la vida pero no demasiado tarde, que la verdadera intimidad requiere vulnerabilidad, que el amor real requiere preguntas difíciles, que construir una vida compartida requiere más que dinero y deber. Requiere ser visto. Y requiere ver. Eso fue lo que Guadalupe y yo nunca aprendimos a hacer el uno por el otro. Pero es lo que estoy aprendiendo ahora, para mí mismo, con la esperanza de que los años que me quedan sean más completos, más honestos, más plenamente vividos que los 40 que pasaron mientras yo dormía despierto. Los lunes siguen llegando. Cada semana, sin falta. Pero ahora, en lugar de ser días de traición secreta, son días de pequeñas redenciones. Días donde elijo crecer en lugar de amargarse. Días donde honro tanto el dolor como la esperanza. Días donde acepto que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira cómoda. Y eso, al final, es lo único que Guadalupe me dio sin saberlo, la oportunidad de despertar, tarde pero real, a una vida más auténtica. No es el regalo que habría elegido. Pero es el único que tengo. Y he decidido no desperdiciarlo.